Bien, chicos, vamos a continuar con el principio de Arquímedes. Este es un principio que quiero que relacionen con la palabra clave. Déjenme escribo. Listo. El verbo sumergir. Ok. Uy. Entonces, ya saben la historia. Arquímedes es este cuate que vivía en Siracusa en el año 2000, perdón, en el año 287 antes de Cristo, y vivió en una ciudad que se llama Siracusa, donde reinaba un vato que se llamaba Hierón II. Arquímedes era muy inteligente, era un físico, matemático e ingeniero que hizo muchas armas de asedio, hizo un montón de dispositivos. Entonces ya el rey sabía que era muy inteligente. Entonces se le presentó a él una problemática al rey. Él quiso hacer una corona de oro, entonces agarró, pues digamos, un lingote de 1 kilogramo y se la dio a un artesano y le dijo, ¿sabes qué? Fabrícame con este mismo lingote una corona, ¿no? Y no te vas a robar nada. Entonces ya le regresaron la corona, pero el rey se quedó con la duda de que a lo mejor este vato había agarrado poquito oro y le había puesto otro metal para completar la masa, ¿no? Entonces le dijo a Arquímedes, oye, ¿qué onda? Ayúdame con este problema. Y él pues se estresó, ¿no? Porque no pudo encontrar de manera inmediata el resultado que quería. Entonces se metió a bañar en una tina, cuenta la leyenda, y conforme fue metiendo su cuerpo, él se dio cuenta de que el nivel del agua aumentaba, de que subía el nivel del agua. Ustedes eso lo saben perfectamente, que cuando sumergen algo, pues el agua sube, ¿no? Y él se dio cuenta de que el cambio en el volumen dentro del fluido era igual a el volumen del objeto que tú estabas sumergiendo, ¿no? Y de esa manera se le ocurrió que podía él medir el volumen de la corona, porque pues ustedes saben que pues no hay una fórmula que te diga el volumen de una corona. Entonces precisamente hizo eso, midió el volumen, midió la masa, los dividió y eso le daba una densidad y resultó que era diferente a la del oro. Eso quería decir que este vato, pues el artesano, se transeó al rey Hierón y pues lo mandaron a matar por eso, ¿no? Entonces pues es el final feliz de esta historia. No, no es cierto. Y ya de manera un poco concisa, lo que les dije del volumen, pues es una forma de expresar el principio de Arquímedes, pero otra que es un poco más precisa es la siguiente, que si tú tomas un objeto que se encuentra sumergido, vas a tener una fuerza hacia arriba, le vamos a llamar una fuerza de empuje, y va a ser igual al peso del fluido desalojado. Acuérdense que cuando yo digo peso, estoy diciendo masa por la aceleración gravitacional terrestre, entonces va a ser mg, ¿ok? Bueno, entonces es muy importante esta fuerza de empuje. Ustedes saben que si toman, por ejemplo, uno de estos salvavidas y están en una alberca y la intentan sumergir, van a sentir una fuerza hacia arriba, ¿no? Que le gana al peso del flotador. Entonces, ¿por qué algunas cosas flotan y algunas no? Pues te lo da el mismo principio de Arquímedes, que tiene esta fórmula, ¿no? La fuerza de empuje va a ser igual a la densidad del fluido en el que está sumergiendo las cosas, la aceleración gravitacional terrestre, por el volumen. ¿Ok? ¿El volumen de qué? Pues el volumen del líquido desalojado. Y esto va a ser igual a pues la masa, pero esta masa no es la del cuerpo. Quiero que eso quede muy claro. Esta va a ser la masa del líquido que está siendo desalojado, ¿no? Por la presencia de ese objeto. Ese fluido que se desplaza porque ustedes meten el objeto, pues va a ser esa masa, ¿ok? Entonces esta fórmula es muy importante porque pues ustedes cada que tienen algo cerca de la Tierra saben que hay cierto peso que siempre va hacia el centro de la Tierra. Entonces para evitar que se vaya hacia abajo cuando está sumergido algo en un fluido, por ejemplo cuando quieren diseñar un barco y no quieren que se hunda, que es la función de un barco, tienen que tomar en cuenta esta fuerza de empuje que se va a calcular así. Si algo es más pesado que la fuerza de empuje, se va a ir hacia abajo. Entonces tenemos que cuidar las dimensiones. Tenemos que maximizar el volumen y disminuir y mantener la masa constante, ¿no? Entonces, por esa razón, los barcos tienen esa forma un poco, digamos, extensa, ¿no? Y bueno, ¿qué más les comento de esto? Que es la misma razón por la que, por ejemplo, nosotros flotamos, ¿no? Si ustedes hacen el siguiente experimento, me van a dar la razón. Si se van a una alberca y
quitan todo el aire de sus pulmones, ustedes probablemente se van a hundir. Sin embargo, si ustedes aspiran el aire a su alrededor, ustedes se sumergen después a la alberca y ahí en ese caso van a flotar. Entonces, esa es una aplicación del principio de Arquímedes, y ahí lo único que están cambiando es un poquito la densidad, ¿okay?, de sus cuerpos, porque ustedes están aumentando el volumen, y entonces al aumentar el volumen, como es inversamente proporcional a la densidad, esta va a disminuir. Y si algo es menos denso que el agua, pues va a tender a ir hacia arriba, va a ganar la fuerza de empuje. Bueno, y es la misma razón por la que flotan, por ejemplo, los globos aerostáticos, etcétera, ¿no? Eso se los dejo para que lo piensen ustedes. Nada más les comento que el aire caliente pues es menos denso, ¿no? Entonces ahí le piensan por qué sube. Con eso terminamos con con los principios de los fluidos que no están moviéndose, ¿ok? Ahora vamos a hablar de cosas que se están moviendo cuando tenemos un flujo. Vamos a tener dos clases de flujos, ¿no? Que es nada más un fluido en movimiento. El primero de ellos es el más simple y se llama flujo laminar, porque pues el flujo se comporta como si estuviera compuesto de láminas. Por eso vemos aquí que si esta es una tubería, las cosas negras de aquí, pues podemos verlo como las tuberías de nuestras casas, por ejemplo. Y el flujo laminar va a ser aquel en el que podemos aproximarlo como si fueran láminas moviéndose todas así juntitas, ¿no? No quiere decir que estas láminas estén siempre rectas, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, aquí una idealización de una ala de un avión y pues puede curvarse estas láminas, pero básicamente el flujo sigue siendo laminar a pesar de que tenga aquí un objeto. El flujo turbulento, el que es un caso un poco más complejo, y bueno, no un poco más, es mucho más complejo que el flujo laminar. De hecho, hay cosas que todavía no sabemos de los flujos turbulentos porque matemáticamente son extremadamente complicados, porque se pueden formar vórtices, se pueden cruzar las líneas de flujo. Hay un caos ahí que no podemos descifrar todavía como humanidad. Entonces vamos a, obviamente, centrarnos en el análisis del flujo laminar. Solo se los pongo por si se los preguntan ahí en su examen, perdón. Y bueno, una vez que hemos definido lo que es el flujo laminar, vamos a definir otra cosa que si no se la sale en su examen, pues su maestro de física va a llorar, porque es muy sencillo. También porque a fuerza va a venir, yo creo. Es algo que siempre preguntan. Y estoy hablando de el gasto. El gasto o caudal también le podemos llamar. El gasto R es la cantidad de volumen de fluido que atraviesa cierta área por unidad de tiempo. Por ejemplo, si yo tengo un tanque y yo tengo por ahí un agujerito de, digamos, 1 centímetro cuadrado, pues esa sería el área por la que está fluyendo, ¿no? Entonces, matemáticamente, pues es algo que tiene que ver no con el volumen, o bueno, para calcularlo de manera directa, únicamente vamos a usar dos cosas, es un producto. Uno de ellos es la velocidad del fluido y el otro es el área del tubo o cualquier cosa que esté atravesando, ¿ok? Entonces es muy sencillo, ya ven, es R igual a V por A. Esta sí va súper de memoria para todos, entonces tenganlo en cuenta. Pero aparte de que pues, la fórmula es muy sencilla, cumple otra cosa que es muy simple, y es que el gasto se conserva, es el mismo en cualquier punto de la tubería. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una tubería medio extraña, que aquí tengo algo con una cierta área A1, grandota, y después se va achicando y se va a hacer ahora un área 2, un poco más pequeña. De nuevo, el 1 es el área grande, el 2 es el área chiquita. Entonces, ¿qué es lo que es igual aquí y acá? El área es diferente, la velocidad cambia. Lo que es igual es R, el gasto. Entonces da lo mismo si lo calculo acá, me va a dar un numerito, que si lo calculo acá. Por cierto, las unidades del fluido, ¿cuáles creen que sean? Paren un poquito el video y piensen, ¿cuáles van a ser las unidades del gasto? Perdón, de R, del gasto. Aquí te lo dice la definición, es la cantidad de volumen por unidad de tiempo. Entonces va a tener algo así como metro cúbico sobre segundo. Entonces, esta cantidad es muy importante porque también pues es algo así como volumen, no, es que ya no lo puse porque no quería que se confunda con esto chiquita, por eso la puse con lápiz, entre cierto tiempo. Esto les podría ayudar, por ejemplo, para calcular cuánto tiempo va a tardarse en llenar cierto tanque de agua. Si tienes una manguera que
produce un gasto de tanto, ¿no? Pues nada más ven cuánto es el volumen que quieren, pasan multiplicando el tiempo y pues es muy sencillo, ¿no? Es más o menos la lógica que quiero que tengan. Y bien, nada más comentarles un poquito lo siguiente. Yo sé que ustedes han hecho el siguiente experimento. Eso lo ha dicho cualquier niño, cualquier joven curioso. Si ustedes tienen una manguera que está pues dejando pasar agua y es de plástico y ustedes la toman y hacen más pequeño el orificio, si ustedes presionan con los dedos y hacen el área un poco más chiquito, ¿qué le pasa a la velocidad del fluido? Aumenta, se hace más rápido el paso del agua. Entonces, entre más pequeño sea ese orificio, más grande va a ser la velocidad. Sin embargo, como están disminuyendo el área, pues va a pasar menos cantidad de agua y al final se va a compensar. Entonces el gasto va a ser el mismo. Entonces ahí, aunque hagan más chiquito el orificio, o por el contrario, ustedes lo extienden, el gasto siempre es el mismo cuando estamos hablando de flujo laminar. Es algo muy sencillo. De nuevo aquí, pues el gasto no es un principio. Esto es nada más así, pues una definición. Que pongo aquí en rojo. Sin embargo, a esto de acá, pues le llaman ecuación de continuidad, ¿ok? Porque el flujo es lo mismo, ¿no? Entonces ahí se conserva el gasto es el mismo, no el flujo, el gasto. Bueno, entonces ya una vez que vimos esto, vamos a ver la más choncha de las ecuaciones que vamos a utilizar, pero no lo vamos a hacer de manera directa. Y es el principio de Bernoulli, que por cierto es una ecuación que pues ahorita se los voy a explicar con agua, pero tiene que ver por qué vuelan los aviones, ¿no? O sea, es una ecuación que es sumamente hermosa, compleja, pero pues ahorita lo vamos a ver en su caso más baby, ¿no? Es una expresión básicamente de la conservación de la energía y va a constar de 3 términos, ¿no? Si yo tengo algo acá, digamos un envase con agua, dibujado de manera preciosa, ya saben. Esto es agua. Listo. Vamos a tener muchas situaciones posibles, ¿no? Una de ellas es que puedas, por ejemplo, tener aquí encima cierta presión, por ejemplo, la presión atmosférica, o que tú tengas una forma de ejercer presión, por ejemplo, un émbolo, y pues esa presión es a la que me estoy refiriendo acá. Pues eso va a ejercer cierta energía y va a ser proporcional a la presión directamente, ¿no? Entonces, este término de aquí tiene que ver con la energía de la presión. Esto no significa que sean iguales, significa que son proporcionales a la energía de la presión. La energía potencial, ustedes saben que, pues, si yo aquí pongo una altura h y yo pongo aquí mi punto, pues el hecho de que esté en un campo gravitacional, pues el fluido aquí tiene cierta energía potencial y va a ser esta que ya hemos visto, ρgh. Y finalmente, si el líquido se está moviendo, digamos, pues de esta manera, o hay ahí cierta velocidad en el fluido, pues va a estar expresado aquí y va a ser una energía cinética. ¿A qué me refiero con igual a constante? Significa que si ustedes suman estas 3 cosas, va a ser igual para todo el fluido, ¿ok? En todos los puntos del fluido. Vamos a ver un ejemplo para a qué me refiero, pero aquí cuando yo vea el principio de Bernoulli, quiero que lo relacione con la energía, ¿ok? Es una expresión de la continuidad de la energía, conservación, perdón, de la energía. Vamos a ver un hijito del principio de Bernoulli, se llama principio de Torricelli, que fue el primero que midió la presión atmosférica. Digo que es un hijo del principio de Bernoulli porque lo podemos deducir a partir del otro, ¿no? El principio de Torricelli básicamente es este de acá. Si se lo aprenden de memoria así como 2GH, raíz de 2GH, ya lo hicieron, eso es lo que les van a preguntar ahí en su examen. Pero, ¿cómo lo pueden obtener a partir del principio de Bernoulli? Bueno, vamos a considerar lo siguiente. Tenemos un tubo, ahorita les explico lo que significa esto, ¿no? Tenemos un tubo y que pues, tiene forma, obviamente cilíndrica, y vamos a tener aquí un agujero, ¿no? Entonces yo aquí voy a tener 2 puntos, aquí yo le voy a llamar el punto 1, donde va a estar el agujero, y el punto 2. ¿Ok? Ya les había dicho que la presión, que está aquí en la fórmula del principio de Bernoulli, se refiere a lo que tengamos acá encima. Entonces, como aquí yo no tengo ningún émbolo y voy a suponer que estoy al vacío, estas 2 presiones son iguales a 0. Entonces aquí ya no juegan estas, ¿no?
Aquí yo tengo cierta altura. Vamos a suponer que yo la estoy midiendo aquí desde el suelo hacia acá. Entonces aquí tengo una altura H1, donde está el orificio. Y voy a tener una velocidad. ¿Cuál velocidad? Pues la misma que tenga acá. Lo voy a llamar velocidad 1. Entonces la velocidad es esta flecha que tengo aquí. Y va a ser la velocidad con la que sale el fluido, ¿ok? Del orificio. Y esto va a ser igual a todo esto de acá. La presión ya no está. La altura pues tiene cierto valor. G pues es un número y también ρ pues es la densidad del fluido. Entonces ninguno de estos es cero. Entonces esto se queda así. Sin embargo, aquí quiero que de nuevo pausen el video y piensen en este punto cuál es la velocidad del fluido. Bueno, 0. ¿Ok? Esto de acá pues como no se está moviendo, la velocidad es 0. Entonces me queda esta expresión por acá. Si ustedes despejan la velocidad con la que está saliendo el orificio, van a ver que les va a dar esto de acá, donde h es la resta entre h2 menos h1, ¿ok? Entonces hagan ahí la algebrita o aprendan esto de memoria. Y esta fórmula indica lo siguiente: qué tan veloz va a ser el fluido que atraviesa un orificio de un contenedor con un fluido, ¿ok? Entonces, si a ustedes les interesara esa cantidad, pues es muy sencillo de calcular. La raíz de 2 veces G por H. Vimos un montón de cosas. Entonces hice pues una especie de repaso. Aquí ténganlo. Es nada más los conceptos, una pequeña descripción y la fórmula correspondiente. Yo diría que lo más probable que les pueden preguntar es esto de acá, la fuerza de empuje del principio de Arquímedes, la ecuación de continuidad del gasto. Y algo que convendría que se aprendieran pues es esto de acá, porque si ustedes se aprenden la fórmula del principio de Bernoulli, ustedes pueden obtener el principio de Torricelli con una lógica como la que les dije, ¿no? Haciendo su diagramita y como ustedes quieran, ahí pueden obtener el principio de Torricelli. El de la prensa hidráulica pues es muy sencillo, si ya se saben la de fuerza entre área pues ya la tienen, y la presión en un fluido pues se la tienen que memorizar, porque si se fijan este término es este mismo que está acá. Entonces pues si se aprenden el de Bernoulli pues nada más acuérdense que el segundo término es el de una presión ahí de un objeto que está sumergido. Y bueno chicos, es todo por esta clase. Espero que vayan bien. Felicito a los que van trabajando. Es muy difícil en las circunstancias actuales, entonces eso me alegra bastante. Y los demás que apenas están incorporando o que no han podido hacer sus problemas porque tienen mucho trabajo en la escuela, por favor pónganse al corriente. Y listo, voy a subir una de las soluciones de los problemas al ratito. Entonces, pues por el momento es todo. Nos vemos.